¿Qué tal? Muy buenos días, amigos de Editorial Terracota y su sello Paz. Mi nombre es Flavio y como cada miércoles me da muchísimo gusto poder estar acompañada de ustedes, nuestros queridos seguidores. Y además, pues el día de hoy, para todos los que son amantes de la psicología, pues tenemos a dos invitados muy especiales. El día de hoy vamos a estar hablando del libro Psicoterapia del Juego, de la autora Ana Livier Gobea. Y bueno, rapidísimamente, antes de hacerlos pasar aquí al estudio, pues les voy a decir quién es Ana Livier, ¿no? Ana Livier es licenciada en Psicología con especialidad en Psicología Clínica por la Universidad del Valle de México y maestra en psicoterapia psicoanalítica por parte del Centro Eleya, donde actualmente imparte clases de licenciatura y maestría. Su interés por las distintas expresiones artísticas la impulsaron a realizar estudios sobre psicología del arte, lenguaje audiovisual e historia del arte. Fungió como coordinadora del seminario Epistemología y Psicoanálisis en la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y bueno, en consulta privada atiende a niños, adolescentes y adultos. Maestra Ana Livier, un gusto tenerla aquí con nosotros. Bienvenida. Hola Flavio, muchas gracias por la invitación y bueno, un saludo a todos los que nos están escuchando y viendo del otro lado de su pantalla. Mil gracias. Gracias a ti por aceptar esta invitación. Y bueno, por otro lado tenemos a Juan José Díaz. Él es psicólogo y psicoterapeuta y además fiel seguidor del sello Pax y amante de la lectura, por si no me equivoco. Juan José, bienvenido. Hola, buenos días. Gracias, Flavio. Gracias, maestra. Un gusto estar con ustedes hoy. Listo. Muchísimas gracias. Y bueno, para toda la gente que se está uniendo a esta conversación, les platico un poco de qué va a ir esto, ¿no? El día de hoy vamos a estar hablando, como lo dije anteriormente, del libro Psicoterapia del Juego. Eh, ¿Cuáles son los beneficios de leer este libro? ¿Para quién va dirigido? ¿Qué función tiene en la praxis profesional para todos los psicoterapeutas y psicólogos? Y bueno, para eso pues aquí tengo a los dos especialistas. Ana, antes que nada, me gustaría que nos platicaras ahora sí que a grandes rasgos de qué va psicoterapia de juego. Perfecto, Flavio. Pues bueno, para poner un poquito de contexto y también comentar, ¿no? En relación al libro, es un texto que inicialmente surge a partir de ciertas necesidades o ciertas cosas que yo observaba particularmente con los chicos de licenciatura, con mis estudiantes de licenciatura. Y es que cuando uno entra a estudiar psicología, algunos de los estudiantes presentan una franca curiosidad, un franco interés eh, para poder trabajar con niños. Y entonces algunos decían cosas como, no, es que a mí me encantan los niños y yo quiero trabajar con niños, y es que ha de ser muy fácil trabajar con niños. Y entonces hay uno, ¿no? Para la antena dice, híjole, fácil, pues habrá que ver, ¿no? Y la otra es que, digamos, incluso cuando yo fui estudiante de la licenciatura, observaba en mis compañeros, también a mí me pasó y evidentemente con los estudiantes con los que yo trabajo, que luego están muy confundidos en relación a qué modelo psicoterapéutico estudiar o en qué modelo psicoterapéutico profundizar sus conocimientos, porque a lo mejor se sienten atraídos por el psicoanálisis, pero también les interesa o les llama el cognitivo-conductual o la psicoterapia gestalt o lo que sea. Y entonces hay un momento, francamente, digamos, de confusión. A mí particularmente, no lo sé, yo cuando entré a la licenciatura y descubro por varios maestros que evidentemente tuvieron influencia en mí, que el pensamiento psicoanalítico a mí me gustaba muchísimo y ahí fue donde yo hice carrera. Pero entonces, Flavio, pues a partir de estas inquietudes en relación a los modelos psicoterapéuticos y el trabajo con niños, fue que junto con la doctora Carolina Santillán, y que además, pues bueno, la doctora Carolina es una maestraza, doctoraza crack en el cognitivo conductual,
pues nos unimos para hacer este texto con la finalidad de mostrar de forma general un esbozo tanto teórico como técnico y clínico de lo que hacen los distintos modelos psicoterapéuticos en el tratamiento infantil con la psicoterapia de juego. Entonces, es un texto que engloba algunos modelos terapéuticos, o sea, psicoanálisis, cognitivo-conductual, humanismo, por ahí también hay un capítulo de grupos. Hablo, ¿no? De los aspectos teóricos más relevantes, el armamento teórico epistémico del modelo, y posteriormente la terapia de juego, y luego cómo se hace, o sea, cómo trabaja un psicoanalista con un niño en el consultorio, cómo trabaja un cognitivo conductual con un niño en el consultorio, cómo hay que hacer el consultorio, qué disposiciones debe tener, cómo lo armamos, con la intención de que pudiera abrir un poquito, digamos, el panorama a los estudiantes, a todos los interesados en esta área, de una forma pues sencilla, y el propósito, esperemos haberlo logrado, pues era incluirlos, hacerles una introducción a estos temas tan fascinantes de una manera sencilla, accesible, y bueno, también recalcar, evidentemente, Flavio, la importancia de la atención clínica, emocional para los niños, que es muy importante, ¿no? Entonces, justamente, más o menos así fue la idea. Perfecto, muchísimas gracias, Ana. Y bueno, en tu caso, Juan José, cuéntanos, cuando leíste el libro, ¿qué te pareció? ¿Qué impresiones te dio? A ti que eres un profesional de la salud mental también, ¿de qué manera crees que este libro puede servir no solamente para estudiantes, sino también para el propio psicoterapeuta? Bueno, primero déjenme decirles que ojalá hubiera tenido este libro cuando yo estudié psicología, porque esto es un libro de texto. Esto debería de estar en las universidades, porque yo no trabajo tanto con niños, son muy especiales los casos en los que yo trabajo con niños, trabajo más con adolescentes y adultos, pero este libro me permitió entender no solo cómo, una palabra que no me gusta mucho, no solo cómo debería de funcionar el terapeuta en el consultorio desde los diferentes enfoques, sino alcancé a entender también cómo funciona el niño, porque a través de la herramienta, y digo, esta herramienta, el libro, escrita por Ana, por la maestra, me permite también ir más allá y entender cómo funciona el el niño. Y no olvidemos que a final de cuentas, yo en el consultorio tratando a un adolescente y a un adulto, estoy trabajando con la consecuencia o el seguimiento de esa etapa de que ya vivió la persona. Entonces, me ha permitido a mí, de hecho, estaba yo tratando de encajar algunos de los casos que estoy tratando ahorita en la clínica, en mi consultorio, estaba encajando a mis adultos en las etapas infantiles a través de este texto. Entonces, me está permitiendo entenderlos de una manera diferente, y el hecho de que se aborde el texto desde diferentes enfoques me permite ampliar el abanico de posibilidades a través de los cuales yo puedo contactar con la persona, que eso es muy importante. No, creo que no todos los enfoques son para todos los terapeutas ni para todas las personas. Entonces, me está enriqueciendo en cuanto a las herramientas que puedo utilizar en la consulta y poder contactar mejor con la persona. Y eso es, a final de cuentas, el contacto y la forma en la que se establece el contacto tiene mucho que ver con el acompañar y el ayudar a la persona. Entonces me parece muy enriquecedor para mí como terapeuta. Perfecto, me parece increíble. Y pues ahora sí que cualquiera de los dos que me quiera responder, justamente, y quería llegar a este tema, ¿no? La importancia de trabajar con los distintos enfoques, ¿no? Ya decías tú, Juan José, que no es para cualquier terapeuta ni para cualquier paciente, ¿no? Sino que cada enfoque, digamos, se
se moldea de acuerdo con tu paciente y también para ti como terapeuta. Entonces, ¿por qué es tan importante psicoterapia de juego en estos días en el sentido para el estudiante, por ejemplo? Porque, no sé, yo no soy estudiante de psicología ni tampoco nunca tuve como esa intención, pero tuve varios amigos que me decían, es que me interesa muchísimo la Gestalt, ¿no? Pero también esta parte humanista. Entonces, yo creo que este libro, si no me equivoco, también le permite al estudiante, de cierta manera, ver más o menos cuál es la escuela con la que se quiere ir adaptando, ¿no? O sea, cuál es el enfoque que quiere ir tomando respecto a su ejercicio profesional, ¿no lo creen? Niños y autores primero. Pues sí, o sea, ahorita a partir de lo que Flavio comentaba, la pregunta y escuchando a Juan José, yo pensaba un par de cosas. Primero, digamos, cuando Juan José decía, bueno, es que no todos los modelos psicoterapéuticos sirven para tratar con todo tipo de personas, ¿no? Todo tipo de complejidades o de conflictos psíquicos o de problemáticas emocionales. Y esto es muy importante porque difícilmente se habla de algunas limitaciones de cada modelo y todos los modelos lo tienen, ¿no? Eh, o sea, digamos, algo que a mí de forma particular fue todo un reto a la hora de escribir el libro. Yo escribo el 90% del libro y Carolina escribe el capítulo de cognitivo-conductual, es la experta en esta área. Y algo que a mí me costó, digamos que fue todo un reto a la hora de escribirlo, fue, bueno, ok, yo me dedico a la psicoterapia psicoanalítica, entiendo, ¿no? Digamos, esa ha sido mi formación, pero ahora hay que retomar todos estos otros modelos que seguramente también son bastante útiles, que seguramente también ayudan a las personas, ¿no? Que facilitan al niño, en este caso muy particular, la posibilidad digamos, de eliminar sus síntomas, de que sienta menos displacer, de que pueda estar, digamos, mucho más aliviado, pero que lo interesante es ir entendiendo que no todos los modelos son para todas las personas. O sea, evidentemente, quizá un psicoterapeuta gestalt va a trabajar con cierto tipo de población, incluso va a trabajar con niños un poquito más grandes. Y el psicoanálisis por ahí sí va a ser un tratamiento con niños más pequeños, quizá con patologías distintas, incluyendo las más, digamos, patologías más graves. Pero a lo mejor en el momento de vida en el que consultan, porque además esa es también la otra, ¿no? En realidad el niño pues no va al consultorio solito, no pide la atención él, va llevado por sus padres, está dependiente también, como el adolescente muchas veces de los padres. Pero entonces se acercan los papás en un momento de vida muy particular, con circunstancias, no sé, muy particulares, en donde quizá lo que ahí convenga mejor, pues es derivarlo con un terapeuta cognitivo-conductual, quizá por el momento de vida, ¿no? O quizá por la situación en particular, o hasta, es más, a veces, bueno, hay que derivarlos al psiquiatra, al neurólogo, a lo mejor hay cosas que ni siquiera son de nuestra área, digamos, psicoterapéutica y hay que hacer la canalización con algún profesional de la salud en el área médica. Entonces, pero lo relevante es poder comprender que todos los modelos tienen el propósito de adentrarse en la comprensión del psiquismo, del ser humano, de las complejidades de la mente, y que cada uno, pues evidentemente lo va a explicar desde su epistemología. ¿Quién tiene la razón? Pues bueno, me parece que ese es un debate absurdo y que tampoco es el propósito del libro, pero que de la misma manera que lo mencionó Juan José, hay terapeutas que se identifican mejor con cierto modelo que con otro. Quizá, bueno, por mi personalidad, quizá por mi historia, quizá por, ¿no? Bueno, yo no me identifico con algo más humanista, pero me hablas de psicoanálisis y ahí yo encuentro como mucho sentido, ¿no? Entonces también en el texto, y algo que mencionó Juan José, también se hablan de estas características del terapeuta, las aptitudes,
hay requisitos que el terapeuta, independientemente de cualquier modelo teórico que se elija, que sí tienen que ser acá, ahora sí como que la regla, ¿no? O sea, lo que debe de hacer el terapeuta, y que fue muy grato descubrir que todos los modelos psicoterapéuticos, sin excepción, hacen énfasis en la formación, o sea, en la especialización, en el posgrado, ¿no? En la supervisión de casos y en el análisis o en el tratamiento terapéutico personal. Entonces, no importa si es de una escuela o de otra, acá sí el que quiera ser terapeuta, idealmente tendría que tener estos tres pilares que le ayudan a la formación como pilares fundamentales, ¿no? Entonces, eso fue algo muy, muy enriquecedor y que todos los modelos se centran en la idea de que al niño le pasan cosas. O sea, no porque sean niños, no les pasan cosas, ¿no? Y lo que decía ahorita Juan José, bueno, y luego cómo esas cosas que se viven en la infancia pudieran repercutir en la edad adulta. Por ejemplo, él que atiende a adolescentes, pues por supuesto, cuando uno recibe adolescentes en la clínica, sabemos que necesitamos tener el bagaje anterior, ¿no? La información del desarrollo previo, porque bueno, cuando encontramos algunas dificultades en la infancia, pues eso va a repercutir evidentemente en el momento de la adolescencia, porque es un momento pues crucial en el desarrollo. Entonces, todas esas cosas van sumando y van ayudándonos a entender que la infancia es un momento de la vida muy importante en donde se requiere poner atención cuando vemos que a un niño le están pasando síntomas, la está pasando mal y que hay que escuchar, ¿no? Habrá que estar atentos a la infancia. Perfecto. Juan José, ¿qué nos dices de todo eso? Pensaba mientras escuchaba a la maestra la importancia del juego. Y no solo mientras la escuchaba, sino mientras leía el libro, cómo es como si el juego fuera una técnica universal. Porque creo que es un modo con el que crecemos, con el que vivimos, con el que nos relacionamos con la experiencia, con el que aprendemos. Entonces, la importancia del juego, creo que entendí mejor la importancia del juego al darme cuenta cómo puede ser abordado desde las diferentes teorías, que por lo general es muy común que las corrientes, yo por ejemplo, en lo personal, yo soy de formación gestalt humanista, ¿no? Después me he formado en cognitivo-conductual, un poquito en psicoanálisis, un poco buscando ampliar las herramientas y esta oportunidad de contacto del que hablaba un momento. Pero entonces me doy cuenta cómo el juego es como una técnica en la que convergen o en la que pueden converger todas las corrientes sin conflicto, que eso se da mucho. Se da mucho el conductistas contra psicoanalistas, contra gestaltistas, contra humanistas, y ahora las de tercera generación, pues, o los de cuarta generación, ya ni se diga. Entonces, así de importante es el juego y cómo lo plantea la maestra en este texto, que todas las corrientes lo integran en su práctica, ¿no? Perfecto. Pues sí, definitivamente muy, muy interesante. Y creo que algo que todos los que nos están escuchando y viendo y que creo que deberían tomar muy en cuenta, pues es esta importancia, ¿no? De saber que el niño también tiene patologías mentales, ¿no? Que también tiene problemas y que no debemos ignorarlo. Y creo que hay un punto muy esencial en todo esto que a mí me gustaría tomar en cuenta, que es la prevención, ¿no? O sea, que es tan importante como la salud física, la salud mental, ¿no? Desde temprana edad. Y cómo, de qué manera nosotros también, como lectores, en su caso como terapeutas, como profesionales en la salud mental,
pues podemos acercarnos a los niños, ¿no? De qué manera podemos ser como ese puente de decir, a ver, que tengan la confianza de decirme que tiene un problema, ¿no? Para todas aquellas personas que tienen un hijo o un sobrinito, ya saben. Y por otro lado también, yo creo que para ustedes los profesionales, pues entender esa mentalidad infantil, ¿no? Porque bien lo decían ambos, no es lo mismo hablar con un adulto desde otra perspectiva que hablar con un niño, porque muchas veces, incluso por limitantes lingüísticas, ¿no? O sea, muchas veces no tienen la palabra para decir lo que está pasando, pero de qué manera poder abordar esos temas, ¿no? Y algo que a mí me gustaría tocar ahorita también en esta plática, pues es eso, o sea, a nivel de panorama, digamos, contextual de estos tiempos, ¿qué patologías son las que estamos viendo más en los infantes? ¿Y de qué manera un libro como Psicoterapia de Juego puede servir como, digamos, punta de lanza para ir entendiendo mejor a los pequeños, ¿no? Porque no sé, se me viene a la mente mucho el tema de la ansiedad en los más chiquitos, ¿no? El tema de incluso hace un par de semanas fue el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, ¿no? Y platicábamos con otra psicoterapeuta que no sé si es que cada vez son más niños los que piensan en el suicidio, ¿no? Temas de depresión, bullying, o sea, cuántas problemáticas a nivel social influyen en la cuestión mental de los más pequeños, ¿no? Sí, fíjate que acá Flavio y Juan José, algo que a mí o sea, bueno, escuchándolos me deja pensando y respondiendo a tu pregunta es lo siguiente. O sea, inicialmente consideramos de una forma a veces muy generalizada, cuando uno no se dedica a estas cosas, escuchamos, ¿no? Comentarios de las personas donde dicen, ay, bueno, pues es que es niño, no se da cuenta, está chiquito, no le pasa nada, se adaptan súper fácil, bueno, ni cuenta se va a dar. Y en realidad sabemos que es todo lo contrario. El niño no porque sea pequeñito de tamaño, no porque tú decías ahorita, Fabio, ¿no? No puede hablar, no puede articular el lenguaje hablado como lo pudiera hacer algún adulto, algún adolescente. Eso no implica que no le pasen cosas dentro de su mente. Pensemos incluso en los más pequeñitos, ¿no? Bueno, niños previos al año, por supuesto que les pasan cosas, reciben estímulos, hay registros emocionales, pero no cuentan con los recursos, digamos, en la palabra para poder expresar lo que les está aconteciendo. Y entonces, ¿qué va a hacer el niño? Pues el niño va a hacer varias cosas, por ahí va a formar un síntoma que va a ser algo displacentero, que nos está indicando que algo está sucediendo. Y síntomas tenemos un montón, que son síntomas quizá como de alarma, como que nos tendrían que poner muy atentos a lo que esté pasando con ese niño. Por ejemplo, un niño, uno de los síntomas más importantes, y que ahorita voy al tema del juego que mencionó Juan José también, es cuando el niño no juega. Un síntoma muy importante es cuando un niño no puede construir un juego simbólico, ¿de acuerdo? O sea, un juego simbólico que implicaría que pueda armar una trama, que pueda incluir personajes. Claro que en los juegos de los niños, y bueno, tampoco hay que asustarnos, los niños tienen agresión. O sea, no por ser niños no tienen. Claro que tienen agresión, tienen emociones y afectos de todo tipo, como los adultos. O sea, los niños aman y a veces no aman, ¿no? Te quieren a su hermanito y a veces quieren que no hubiera nacido y que lo regresen a la cigüeña, ¿no? Que se lo lleven. Pero entonces el niño que puede hacer un juego simbólico, muy bien, pero hay niños que no pueden hacer juego simbólico o que presentan síntomas, por ejemplo, de hacerse pipí en la cama, de hacerse popó en la cama una vez que ya habían controlado esfínteres, o tú decías, Flavio, los niños sumamente ansiosos, y no solamente ansiosos, sino poco tolerantes a la frustración. Hay niños que mínimas frustraciones, o sea, mínimas, francamente, digamos, frustraciones que uno dice, pero solamente le puse otro suéter que no era del color o no sé,
se nos desestructuran, entran en una cosa sumamente intensa de tormentas afectivas, o no pueden hacer amigos, o son estos niños aislados, no los tímidos, hay niños tímidos en personalidad, pero aislados. En fin, son digamos, bastantes síntomas y signos que uno puede observar con los niños, o que niños que no puedan dormir, que tengan insomnio, ¿no? Por momentos muy prolongados, que nos dan indicio de que algo está pasando con ese niño. Pero ambos mencionaron que el niño no nos lo puede decir así, oye mamá, mira, estoy celosísimo porque me nació el hermano, regrésatelo a la panza, no lo quiero, siento que ya no me quieres a mí, que ya no es el favorito y estoy que, ¿no? Con unas cosas casi homicidas porque ese hermano me choca, a lo mejor va a ser un síntoma, ¿no? Va a tener otra forma de expresar. Y como el niño no tiene el lenguaje todavía desarrollado como el adulto, el juego es el lenguaje del niño. A partir y a través del juego es que dentro del consultorio el niño va a comunicar, va a manifestar lo que está aconteciendo dentro de él. Y entonces, bueno, particularmente un psicoanalista dentro del consultorio con un niño tendrá que interpretar el contenido simbólico de ese juego que se está poniendo en escena. Pero de igual manera, decía ahorita Juan José, decía, bueno, pero para trabajar con niños necesitamos el juego. Ahí estamos todos en común denominador. El Gestalt, el cognitivo-conductual, las técnicas lúdicas en la terapia de grupos, psicoterapia de juego en instituciones, en hospitales, etcétera, porque el juego es el lenguaje del niño. Ya posteriormente, cada modelo pensará el juego, por ejemplo, el psicoanálisis lo va a pensar como el pilar del tratamiento y otros modelos como, digamos, como otra de las herramientas con las que van a trabajar. Pero todos coinciden en que el niño va a expresar lo que le pasa jugando. Y eso es muy importante porque hay que regresar, ahora aquí me salgo del consultorio, a reconsiderar nuevamente la importancia que tienen las actividades lúdicas en la mente infantil. O sea, el juego sirve para muchas cosas, para que se desarrolle, para que haga amiguitos, para que entienda el entorno social, para que haga comunidad, para que fortalezca sus huesos, sus músculos, sus habilidades cognitivas. Entonces creo que también ahorita que Juan José hablaba del juego, creo que también es muy importante retomar la importancia que tiene en muchos niveles para la vida infantil. No sé si Juan José quiera comentar algo. Sí, gracias. Creo que no nada más en la etapa infantil, porque seguimos jugando aún. Cuando crecemos, seguimos jugando, jugamos a otras cosas de otras maneras diferentes, pero creo que muchas veces vemos cosas en internet, en las redes, acerca de los juegos de niños grandes, ¿no? Y cómo nos compramos motocicletas o autos deportivos o, no sé, nos metemos a empezar a jugar golf o muchas cosas. Y creo que el juego es parte de la comunicación de la persona en cualquier etapa. Vamos adaptando los juegos a nuestra edad cronológica, pero creo que la manera en la que jugamos, cómo jugamos, con quién elegimos jugar, con quién no, habla mucho de lo que somos, de lo que pensamos y de lo que sentimos. Entonces, creo que el juego es un lenguaje de la persona en general, no solo en la etapa infantil. Y si podemos comprender cómo es que empezamos a jugar, podremos comprender cómo continuamos o cómo le damos continuación a la experiencia del juego y cómo la usamos como medio de expresión. Y de nuevo lo digo, creo que psicoterapia de juego me está ayudando a entender mejor, la comunicación a través del juego. Sí, Juan José, perdón, ¿puedo decir algo, Flavio? Sí. Ya me estoy emocionando, ¿eh? Por favor. No, sí, claro, por favor. Juan José, que es bien importante, o sea, el tema del juego en los adultos
Por ejemplo, hubo un autor, un psicoanalista británico muy importante que fue Donald Winnicott, y él pensaba que en realidad cuando hablaba también, vamos a decirlo, de salud, ¿no? En el adulto, él lo va a pensar también como el adulto que tiene la capacidad de jugar. Quizá, como dice Juan José, bueno, ahora los juegos del adulto son adaptados, pero no necesariamente implica como un juego como lo hace el niño, sino la posibilidad de ser creativo, la posibilidad de poder imaginar, de poder construir otros escenarios. Y algo muy importante es que el niño no va a poder jugar si no hay un adulto que pueda recibir el juego del niño y devolvérselo. O sea, también el juego es una co-construcción, digamos, en algo que tiene que ver con la relación con un otro. Pero es fundamental el juego. Entonces vemos, por ejemplo, ahorita hablando de lo que decía Juan José, pues la importancia, ¿no? ¿Qué pasa con estos, digamos, parejas de crianza o padres, etcétera, que de pronto limitan muchísimo la expresión lúdica del niño? O que todo tiene que ser sumamente real, ¿no? No, voy a inventar, ¿no? No, las hadas no existen, no, eso no es una varita mágica, es una rama del árbol, te vas a ensuciar, cochino, me haces un relajo, ¿no? En donde se impone tanto la concretud que es difícil que el niño pueda tener esta expresión lúdica que es muy, muy necesaria, porque además el juego también sirve, el juego produce placer, por eso se repite, es una actividad placentera, pero además de todas estas cualidades que hemos estado hablando, también le permite al niño, a través del juego, manipular la realidad, o sea, intentar comprender lo que pasa en su mundo circundante. Y entonces, a veces también el juego tiene esta utilidad de que lo que el niño, o la experiencia que el niño ha vivido, vamos a decirlo en pasivo, por ejemplo, no fui al dentista y me dolió muchísimo y me duelen mis muelitas, pues ahora lo voy a poner en un juego y entonces yo voy a ser el dentista y o el doctor, y me permite elaborar las experiencias que he estado viviendo. Entonces tiene el juego un sinfín de cualidades, pero digamos, parece ser que cada vez vemos menos niños que jueguen, ¿no? Y a veces menos papás también dispuestos a entrarle al juego. Y bueno, ya hablando desde la parte clínica, pues sí, dentro del consultorio el juego va a ser eso que nosotros tenemos que escuchar y estar atentos para poder intervenir y ayudarle al niño a que comprenda su mundo interno. Perfecto. Sí, y tocan un tema muy, muy importante que es que el juego, ¿no? Como expresión, digamos, incluso a nivel mental del niño, ¿no? Y del adulto también. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa hoy en día? Que cada vez, no sé si es mi percepción, yo lo veo con mis primitos, sobrinitos, etcétera, que cada vez tienen menos juego a nivel físico, digamos. O sea, ya están con el iPad, el celular, y cada vez son menos juegos de mesa, el jugar con la pelota, digamos, el juego tradicional con el que crecimos la mayoría, ¿no? ¿Qué pasa en ese sentido? Porque digamos que yo diría que cambia un poco el panorama, ¿no? Pero a nivel mental y sobre todo en esta parte psicológica, ¿de qué manera un terapeuta, un papá, puede darse cuenta de ciertas actitudes o incluso tal vez ciertos síntomas patológicos que llegaron a presentar estos chiquitos ahora sí que de la generación Z, me parece que es? Ok. Juan José, no sé si tú quieras decir algo. Tú eres la experta ahí. No, yo pensaba ahorita, bueno, que no respondimos la pregunta que en realidad tú inicialmente nos habías hecho, que era las patologías, ¿no? Que luego encontramos en el consultorio. Uh-huh. Vamos a encontrar, vamos, en mi experiencia, pues de todo tipo. Por eso son muy importantes las entrevistas iniciales que el psicoterapeuta tiene que hacer con los padres. Y posteriormente, particularmente hablo desde un modelo psicoanalítico, tenemos una sesión de juego diagnóstica con el niño. Si yo hago las entrevistas con los padres, voy a comprender un poquito de qué va lo que está pasando con él, pero también me ayuda a conocer a la familia de alguna manera. Porque en ocasiones podemos pensar que a lo mejor el niño puede tener un síntoma o la manifestación de que algo está pasando,
pero que quizá conviene que sean los padres los que se atiendan y no necesariamente el niño, por ejemplo, ¿no? O a veces esas entrevistas nos van a ayudar a entender si hay antecedentes familiares importantes, médicos, digamos, todo lo que nosotros tenemos que hacer antes de recibir a un paciente en consulta. Y la otra es que cuando tenemos en la entrevista inicial con el niño, ¿no? De juego diagnóstica, pues también nos damos cuenta, hacemos una valoración de cómo es el funcionamiento de ese niño, qué edad tiene, nos fijamos en aspectos del desarrollo. Por ejemplo, hay ocasiones en las que uno puede observar a niños quizá que están más dentro de un problema del neurodesarrollo que un problema quizá emocional o afectivo, y por ahí hay que considerar la intervención de otro profesional de la salud. Y entonces, bueno, encontramos a veces en la consulta niños con fobias, ¿no? Ya no quieren ir a la escuela, le tienen miedo a, no sé, ciertos animales, son niños sumamente retraídos, muy asustadizos, niños que tienen, por ejemplo, insomnio porque tienen pesadillas recurrentes, terrores nocturnos, o por ejemplo hay algunos niños que llegan a ser sumamente rígidos. Por ejemplo, está el niño, ¿no? Que se pone un poco obsesivo a ciertas edades donde te dice, ay, bueno, yo quiero comer en el plato verde. Pero si el plato verde no está limpio, híjole, mamá sabe que viene una cosa complicada, ¿no? A partir de la rigidez, hay niños que son sumamente rutinarios, sumamente estructurados, y si algo cambia en eso, la rigidez excesiva es un síntoma importante. Y encontramos también niños con algunas fallas en el, digamos, en el desarrollo temprano, o sea, niños en donde, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la capacidad simbólica todavía no está elaborada. Son niños justo estos que no pueden jugar, que son muy concretos, que no pueden imaginar, que son más como más robotitos, ¿no? O sea, más en lo concreto y poco en lo simbólico. Y entonces, bueno, una de las principales tareas del niño en ciertos momentos del desarrollo es que pueda hacer símbolo, o sea, que la cosa no sea la cosa, sino que sea como si, jugamos como si fuéramos princesas, como si yo te disparo, ¿no? Y entonces como que si tú te mueres, pero luego yo te revivo. Eso es lo simbólico. Y cuando encontramos niños que no, pues ahí se nos complica muchísimo. Sí, por supuesto que los niños se deprimen, por supuesto. Por supuesto que podemos tener niños mucho más perturbados que otros. Sí, hay niños que manifiestan pues la ideación suicida, otros niños que son tan impulsivos, que se pueden poner en riesgo constantemente. Niños, por ejemplo, que se lastiman. Y uno pensaría, claro, las autolesiones como lo pensaremos en un adolescente, ¿no? Que agarra la navajita y se corta. Quizá no necesariamente así, pero son niños que se accidentan todo el tiempo, que andan como Santo Cristo, ¿no? Lleno de golpes, de caídas, de moretones, que se ponen en situaciones de riesgo. Entonces, bueno, hay un espectro psicopatológico muy amplio. También cada modelo terapéutico entenderá la patología desde otro lugar, o sea, desde lugares distintos, pero bueno, podemos tener consulta, a lo mejor un niño psicótico o, ¿no? Uno un poquito más, digamos, con otro tipo de funcionamiento, digamos, hay de todo. Por eso la importancia de conocer el método, la importancia de conocer la limitación y la importancia de conocer que hay otros profesionales de la salud que pueden ayudar a esos niños y que conviene ayudarlos dándoles una excelente derivación. Y en relación a esta pregunta, y ya ahorita me callo para que Juan José nos diga, porque yo agarro el micrófono, si pensamos que el juego tiene muchas bondades y una de esas es el desarrollo de la musculatura, de la fuerza física, de las habilidades motoras, de la percepción, del desarrollo cognitivo, y que el niño está, digamos, el cuerpo es indivisible, ¿no? A la mente, pues el cuerpo necesita moverse. Y cuando tenemos estos niños que están, pues, por ejemplo, ahora, ¿no? Yo pienso que tardaremos unos años en ver las implicaciones de estos niños que nacieron o que crecieron en el confinamiento severo de la pandemia, que no podían salir ni ver a otros amiguitos.
¿no? Todavía no vemos las implicaciones de eso, pero es importante que el niño se mueva, que se rompa el bracito, que se raspe, que, ¿no? Que haga amiguitos, que se pelee, que entren en pleito. Pero sí nos va a preocupar, por ejemplo, yo no estoy en contra de los dispositivos electrónicos, hay juegos muy buenos para habilidades de percepción y cognitivas, pero bueno, la presencia del otro eso no lo sustituye en ninguna pantalla, pero sí me va a empezar a preocupar este niño que ya se aísla tanto en la computadora, en el juego, que no puede, justamente, que no puede socializar con otros. O sea, ya cuando hay un repliegue sumamente intenso, yo ahí me empezaría a preocupar. No sé si Juan José quiera comentar algo. Sí, gracias de nuevo. Un poquito retomando el comentario anterior acerca de las patologías y de la importancia de saber reconocer, saber identificar, saber contactar. Yo creo que tiene mucho que ver con la importancia que le estamos dando al niño como integrante de, y no lo que mencionabas en algún momento de luego se le pasa, se adaptan muy fáciles, sino, o escucho también a profesionales que se refieren al niño como personitas, como y un poco minimizando la importancia de su participación en la estructura familiar, ¿no? Y luego también eh, conectando eso con la pregunta de Flavio acerca de las patologías, pues yo me imagino a una persona que no tiene capacidad de decisión ante el entorno, que no tiene tal vez muchas de las herramientas ya desarrolladas para poder hacer contacto con ese entorno de una manera creativa o de una manera adaptativa y sana. Entonces, esa es la importancia o esa es la repercusión que pudiéramos ver en los niños, porque muchas veces los niños no tienen voz, no tienen voto y simplemente son personas que están viviendo una experiencia sin poder participar en ella y sin poder modificarla. Son espectadores viviendo una experiencia sin que tengan el valor dentro de la misma experiencia. Y eso a mí como niño me daría mucho miedo. O sea, estar en una situación en donde no tengo absolutamente nada de control, en donde nada más estoy viviendo consecuencias, en donde estoy viviendo repercusiones, en donde nadie me explica y estoy tratando de entender con mis herramientas y con mis capacidades y claro que muy probablemente presente conductas no tan convenientes porque pues soy una persona que no, a la que no se le está dando la importancia, ¿no? Entonces, ahí es donde vemos después, creo, y digo creo porque la maestra me podrá confirmar o corregir, ahí es donde vemos después el reflejo muchas veces a través del juego o a través de la manera de contactar de todo lo que está viviendo el niño en su interior. Perfecto, pues muchísimas gracias. Se nos está acabando el tiempo. La verdad es que creo que podríamos seguir platicando de esto y muchas cosas más porque es un tema amplísimo. A manera de conclusión de ambas partes, me gustaría saber con qué se quedan de psicoterapia de juego. O sea, ¿qué es lo que ustedes dirán? Esto es lo más importante al adquirir el libro, ¿no? Ya sea para el estudiante, para el profesional o simplemente para aquel interesado, ¿no? Que incluso puede ser un padre de familia. ¿Con qué se quedan? Por ejemplo, tú, Ana, ¿qué podrías decir de psicoterapia de juego? A conclusión, ya sabemos que eres la autora y que dirías, bueno, es todo el libro, ¿no? Pero del libro, ¿con qué te quedas más? Bueno, yo más que como, evidentemente, como lector del libro, compartir la experiencia de que fue un proyecto muy enriquecedor, que implicó, pues es un trabajo de humildad, reconocer que uno no sabe todo, que uno no lo puede todo, que hay colegas afuera de los cuales uno puede aprender un montón y que también eso es muy gratificante, saber que hay profesionales de la salud comprometidos.
Fue pues un trabajo creativo, ¿no? De mucho tiempo. El libro tomó más o menos como 4 años en ser hecho y publicado, en ser escrito y publicado. Y bueno, yo esperaría que lo encuentren interesante y que sobre todo les sea de utilidad para su formación. Muchas gracias. Bueno, y en tu caso, Juan José. Yo me quedaría con, y pudiera decirlo con 2 palabras, comunicación y entendimiento. Yo creo que este libro me permite comunicarme mejor a través de este lenguaje que muchas veces perdemos los adultos, comunicarme mejor con el niño y entenderlo mejor. Entonces creo que este libro me ayuda a entenderlo y a comunicarme mejor. Muchas gracias, Juan José. No, gracias a ti por escribirlo. Pues bueno, ya escucharon, ya vieron, ahora sí que lo único que queda es que lo lean, que quieran Psicoterapia de Juego. Yo les recuerdo que está disponible en todas las librerías del país, también en las tiendas digitales como Amazon y también en terradelibros.com. Tenemos envíos a todo el país. Y bueno, también no dejen de seguirnos en redes sociales, estamos como @librospax en Instagram, Facebook, Twitter y ya también TikTok. Y pues nada más me queda agradecerles nuevamente a Ana y a Juan José por atender esta invitación. Gracias a toda la gente que se unió a esta conversación y pues bueno, nos estamos viendo muy pronto. Muchísimas gracias a ambos. Gracias a ti, Flavio. Gracias, Juan José. Cuídense mucho. Gracias. Un abrazo. Hasta luego.